Vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Voy a preguntar, ¿quién aquí tiene en su hogar, allá en la casa, tiene un firolai? Right? Un perro, un guau guau. ¿Quién tiene? Es pueblo de perro. ¿Quién tiene un perro adentro de la casa? ¿Alguien tiene un perro adentro de la casa? Les voy a decir, yo tengo dos perras adentro. Son dos mezclas de pitbull. Y cuando era soltero, una vez me dijo mi mamá, oye, ¿tú no le pones llave a tu casa? Le digo, ¿para qué? Si ya tengo los dos pitbulls allí. Y me dice, pues te pueden robar las perras. Desde entonces le puse llave a la casa. Dije, oh no, que me van a robar la perra. I'm like, no way, man, me muero. Like that. Y me recordaban estos días que un amigo de mi papá, un ministro, tenía un perrito así pequeño en la casa, de esos que, pues, de lujo, ¿verdad? Que les costó buen billete y que se le perdió. Y se arrancó afuera buscando el perro y llamando al perro y para arriba y para abajo y de calle a calle, todo el barrio, toda la colonia buscando el perro y con una caja de galletas y chiflando y el nombre y todo y preguntándole a la gente si habían visto al perro y no lo encontró. Y llegó a la casa todo triste, todo deprimido y se sentó en la cama para llorar. Y cuando se sentó, pum, el perrito salió de debajo de la cama. El perrito allá en aire acondicionado y él todo asoleado por andar buscándolo allá afuera, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Filipenses, tenemos que entender que estamos leyendo una carta que se escribió 2000 años atrás, right? 2000 years ago. Y en una cultura del Medio Oriente que es muy diferente a nuestra cultura. Right? 2000 años atrás, si en una sinagoga o en una asamblea de los creyentes en Cristo Jesús, los seguidores de Jesús, hubiera yo preguntado cuántos tienen un perro en la casa, pocos hubieran levantado la mano. Y si hubiera preguntado cuántos tienen un perro adentro de la casa, menos, quizás nadie hubiera levantado la mano. Right? Con esto en mente vamos a leer algo y vamos a empezar hoy esta mañana con una palabra dura. All right? Una palabra dura, hard word, pero esa es la Biblia, no el pastor Rubén. Esto es lo que Pablo le escribió a los filipenses. Dice el versículo 2, let's go to verse 2. Guardaos de los perros. Oh my goodness. Quiere decir que en la iglesia hay perros, y no estamos hablando de Mía y Amira, right? Que son las mías. Right? Pablo le está llamando a un grupo de personas perros. No, si yo diría eso, no, el medio mundo se ofenda y lo ponen ahí en las redes sociales. Mira a este pastor llamándole a la gente perros. Pero es lo que Pablo dice ahí. Guardaos de los perros. ¿Quién son los perros? Guardaos de los malos obreros. En la iglesia hay malos obreros. Right? Guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, personas que están cortando el cuerpo de Cristo o están causando división en la iglesia. Vimos un poquito de esto la semana pasada, vimos de que hay personas en la iglesia de que están ellos, se creen mejores que otros por diferentes razones. Hay iglesias pequeñas que se creen mejor, más espirituales, vamos a decir, se creen más espirituales que iglesias grandes porque no ves que los servicios de ellos son de 3, 4, 5 horas y aquí ustedes nomás vienen por 1 hora, o son menos espirituales. O no tienen servicios los miércoles y nosotros sí tenemos servicio entre semanas, o eso nos hace más espirituales. Hay iglesias más grandes que se creen más mejores que iglesias más pequeñas porque dicen, pues mira, tenemos este programa, o tenemos los mejores músicos, o tenemos luces y tenemos este show y etcétera. Todo eso son mutiladores del cuerpo de Cristo, causando división en el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia empezó, la iglesia nació entre los judíos. Jesucristo, Jesús de Nazaret, del tribu de Judá, era judío. Los 12 discípulos eran judíos. Pablo era un judío.
Y el evangelio primero nace entre los judíos y de ahí se empieza a expandir a los demás. Los demás le llaman los gentiles. Right? Todos los que no son judíos se les dicen gentiles. Y Pablo se dedicó su ministerio a llevar el evangelio hacia los gentiles. Son los judíos, la mayoría de ellos se habían creado bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, bajo ciertas ordenanzas, ciertas costumbres. Y de ahí pusieron su fe en Cristo Jesús y recibieron a Jesucristo como el Mesías, el que ellos esperaban. Pero cuando empezaron a llegar los gentiles, ellos llegaron, pero no llegaron con las costumbres, las tradiciones, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es más, muchos de ellos ni acceso al Antiguo Testamento tenían. No llegaron con ese background, con esa base de la ley. No llegaron con eso. Ellos simplemente llegaron porque alguien les había predicado el evangelio y ellos entendían que hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús porque Él conquistó la muerte y en Él hay vida eterna. Right? Son los judíos que se habían salvado, empezaron a decirle a los gentiles que se añadieron, hey, wait, tú no nomás puedes entrar así. Tú tienes que poner tu fe en Jesús y al mismo tiempo hacer otras cosas. Right? You need to do other things. Y ese es un problema. Right? Porque en la iglesia existen gente en la iglesia que sabotean el evangelio. Sabotean el evangelio con su testimonio. Hay gente fuera de la iglesia, ven a personas que están en la iglesia y dicen, ¿para qué voy para ser como él? No, hombre, ¿qué voy a ir yo a la iglesia? Para estar de amargada como ella, ¿qué me voy yo a arrimar a la iglesia? Right? Para ser chismoso, no, por favor. Right? Y etcétera. Entonces, el testimonio de ellos está saboteando el evangelio. Hay otros en la iglesia que causan división, que fue lo que hablé la semana pasada, de que somos mejores, que somos más espirituales, que aquí es mejor que allá, y etcétera. Hay otros en la iglesia que le añaden al evangelio. En inglés yo lo llamo the gospel plus. Es el evangelio plus, el evangelio y. Ellos dicen, sí, tienes que poner tu fe en Cristo Jesús, pero también tienes que guardar este día. Otros dicen, sí, tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús, pero también tienes que comer esto y no comer esto, right? Otros dicen, sí, la salvación viene por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, pero también tienes que ser bautizado de esta manera. Versículo 2, una vez más, Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cómo nos guardamos de ellos? ¿Cómo nos protegemos de ellos? Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En otras palabras dice Pablo, yo no me canso de escribirles a ustedes las mismas cosas porque es de seguro, es para guardarlos. En otras palabras, para cuidarnos, para guardarnos de estos perros, de estos malos obreros, de estos mutiladores, de estos que causan división en la iglesia, de estos que sabotean la iglesia, de estos que quieren añadirle al evangelio, nosotros tenemos que estar en las escrituras. Tenemos que tener un entendimiento de la palabra. Yo les animo que cuando vengan a la iglesia, tráigase una Biblia. Abre la Biblia y lee. Para que lo ponga en práctica, para que en la casa vas aprendiendo a abrir la Biblia y leerlo. Yo sé que los tenemos bien chiflados con las pantallas, all right? Pero traiga su Biblia. Bring your Bible. ¿Quién aquí? ¿Hay alguien aquí que sabe a leer en griego? ¿Alguien que sabe leer en griego? No. Okay. ¿Alguien presente en este servicio que sabe a leer en latín? ¿Alguien sabe leer en latín?
Todos deben levantar la mano porque es muy similar al español, pero no. Pero, ok. Les voy a decir por qué pregunto. Pregunto porque cuando el Nuevo Testamento se escribe en el griego. Se escribe en el griego. Después fue traducido al latín. Okay. La Iglesia Católica por mucho tiempo mantuvo la Biblia en latín. El latín no era un idioma común. Entonces, el hombre común, nosotros, teníamos que depender de una persona o ciertas personas o de una iglesia o ciertos líderes a decirnos qué es lo que decía la Biblia. Y empezaban ellos a manipular la gente, tomar ventaja de ellos, cambiar el evangelio, añadirle al evangelio el Gospel Plus, no dar sana doctrina, y la gente no sabía. People didn't know. Entonces ellos decían, si tú pecas, tú pagas aquí, haces esto y el otro. Si tú fallas en esto, tú nomás tienes que pagar y hacer esto y el otro. Y para ser salvo, tú tienes que ser parte de esta iglesia, y etc. Pero de ahí Dios levantó un hombre conocido como Martín Lutero. Y un día Martín Lutero, que era un sacerdote, leyendo las escrituras, dijo, algo está muy mal aquí. Y dijo, la salvación no viene con ser miembro de esta iglesia. La salvación no viene con guardar estas reglas que la iglesia ha puesto, sino que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. La salvación viene por gracia y no por obra, para que ningún hombre se gloree. Gloria a Dios. Y una de las cosas que decía Martín Lutero era que todo hombre, todo creyente debe de tener la Biblia en su propio idioma. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un conocimiento de las escrituras, es más difícil para alguien venir y engañarte. Porque ellos te van a decir una cosa y tú vas a poder leer, entonces eso no es lo que dice aquí en la Biblia. Right? O te van a decir una cosa, van a sacar un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto, pero tú vas a poder decir, no, yo tengo un entendimiento aquí. Tú nomás estás leyendo el versículo 3, no estás leyendo el versículo 1. Right? So, es importante que estemos en las escrituras. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, nos detenemos allí. Todos los que somos perfectos. Y iba a decir, todos los que son perfectos pónganse de pie, pero no lo voy a decir, porque la única que se va a poner de pie aquí hoy esta mañana va a ser mi hermana perfecta Tello, porque ella sí es perfecta, ¿verdad? Yo pregunto, yo creo que si yo diría, todos los que son perfectos, pónganse de pie, yo diría que la mayoría de nosotros diríamos, perfecto, bueno, perfecto, casi pastor, pero no me puedo parar para perfecto. Mi mamá cree que yo soy perfecto, yo sí me pusiera de pie, right, I would like that. Maybe si preguntaría, ¿cuántos son casi perfectos, right? Maybe uno o dos se levantaría, casi perfecto, right? Yo le digo a mi esposa cuando ella hago un error, yo le digo, pues babe, tú sabes que yo nomás hago 2 errores por año, right? Este año lo hice en enero, so, oh my God, ando sudando, right? Tengo que tener mucho cuidado, right? La palabra, así que todos los que somos perfectos, la palabra es maduro, right? Así que todos los que somos maduros, right? So yo creo que si yo diría todos los maduros pónganse de pie, entonces yo creo que es un poco más suave, muchos se pusieran de pie, pero aquí no estamos hablando de maduro de edad, estamos hablando de las cosas espirituales. Y déjame decirte que el madurez no viene con edad, porque hay muchos grandes de edad que, oh my goodness, se portan peor que un adolescente, right? Qué bueno que ninguna hermana dijo amén. Qué bueno que no vi ninguna hermana darle un codazo a su esposo. Qué bueno.
Madurando. Esto es donde todos debemos de ir. Todos debemos de tener el deseo de madurar, de ir creciendo en las cosas espirituales. Right? Madurando. Dice el versículo, vamos al versículo 20. Let's go to verse 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Right? Una vez más. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú eres un ciudadano de los cielos, del reino de Dios. Right? Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Okay. Nosotros vivimos en este país, los Estados Unidos de América, y déjame decirte que hay una crisis sucediendo en este país. Hay una crisis de identidad que está sucediendo en este país. There's an identity crisis. Este país está dividido casi 50-50. Right? Donde tú lo puedes dividir, republicanos, demócratas, conservadores, más liberales, los que apoyan aborto, los que están en contra del aborto, los que están para el matrimonio de los homosexuales, los que están en contra del matrimonio de los homosexuales, es casi en el medio. Y hay un problema ahorita en las universidades y aún ahora está entrando a las prepas, donde le están enseñando a los jóvenes a odiar a este país y les dicen que otros sistemas son mejor. Más específico, les están tratando de enseñar que el comunismo, el socialismo y el comunismo es mejor. Y hay personas, líderes en el gobierno que quieren un sistema de socialismo o comunismo en este país. ¿No ves que hay muchos americanos que andan cortando un árbol y andan haciendo un barquito para lanzarse a la Cuba? Oh, no, esto es lo que está sucediendo de ese país comunismo a este país. ¿No ves que hay muchos estadounidenses que están agarrando su mochila y están metiendo todos sus documentos allí para cruzar México, para cruzar Centroamérica y llegar a Venezuela? Porque es mucho más... Oh, no, it's happening this way, my bad. Debemos de estar orando por Cuba, right? Una crisis que está sucediendo en esa nación. Pero tristemente hay gente que quieren que eso suceda aquí. El comunismo y socialismo se oye bonito, se ve bonito en papel, pero en la vida real es horrible. Le enseñan a los hombres el capitalismo. Es lo peor del mundo, el capitalismo. Y entonces los jóvenes van a la Starbucks a comprar un café de $5. Starbucks es capitalismo. Un café de $5, oh my goodness, that's real capitalism. Con su iPhone, Apple es la compañía más grande de todo el mundo, más grande que Exxon. Eso sí es capitalismo. Y entran al internet, quizás por medio de AT&T, una compañía internacional. Eso es capitalismo. Y de ahí, por el internet, entran a Facebook, otra compañía que representa el capitalismo, para poner: yo odio a Estados Unidos y al capitalismo. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Déjenme decirles algo, que así como nos reímos de eso y decimos qué ignorancia, hay unos en la iglesia, quizás no tan abiertamente, pero hay unos en la iglesia que odian a la iglesia. Es la vergüenza de la iglesia. Esos son hermanos. En el trabajo nadie sabe que tú vas a la iglesia. En la escuela nadie sabe que tú vas a la iglesia. ¿Tú quieres ser un seguidor de Jesús que es maduro? ¿Tú quieres ser un buen ciudadano del reino de Dios? Déjame decirte que tú tienes que poner a Cristo primero. Tú tienes que enfocarte en Cristo. Tu iglesia tiene que ser cristocéntrico. Tu vida tiene que ser cristocéntrico. It is all about Jesus. Se trata todo de Jesucristo. Tú puedes vivir en este país
odiar este país porque nunca has vivido en otro lugar. Puedes hablar mal de este gobierno, ningún gobierno es perfecto. Puedes escupir sobre la bandera si quieres, porque tienes esa libertad. Y nadie te molesta. Pero cuando viene al reino de Dios, cuando viene a ser un ciudadano del reino de Dios, cuando viene a ser un hombre, una mujer que es madura en las cosas del Señor, vale más que tengas una lealtad a Cristo Jesús. You better be loyal to Jesus Christ. Vale más que tengas una lealtad hacia Cristo Jesús. Yo no sé por qué, pero el último año y medio, y no nomás por COVID, es como una ola. He hecho más funerales que en los últimos 3 o 4 años. Funeral. Unos de COVID, pero muchos nada que ver con COVID. Unos de la iglesia, unos familias, miembros de la familia, de miembros de la iglesia. He hecho tantos funerales que ahora hay un funeraria, hay como 2 o 3 funerarias que cuando necesitan un ministro en español o bilingüe me llaman. Y yo voy a un funeral, si no es miembro de la iglesia, yo voy porque es una oportunidad de ministrar. Pero hace unos 3 o 4 años atrás hice bodas. Era boda tras boda tras boda. Así vamos creciendo la iglesia del pueblo, ¿verdad? Estas bodas y de ahí los babies que van llegando. Y hice una boda el jueves y saliendo de la ceremonia se me acercó una allí y me dice, ¿haces quinceañeras? I'm like, no hago quinceañeras, no hago bodas, yo nomás hago funerales, right? Pero cuando yo hago una boda, una de las cosas que yo le digo al hombre, al esposo, tú quieres ser el mejor esposo que tú puedes ser, pon a Cristo primero. Le digo a la esposa, tú quieres ser la mejor esposa que tú puedes ser, pon a Cristo primero. Porque un esposo que pone a Cristo primero le va a ser fiel a su esposa. Y va a amar tanto a su esposa que va a estar dispuesto a morir por ella. Y una mujer que pone a Cristo primero va a amar a su esposo, se va a sujetar a su esposo, varones digan amén. Va a honrar a su esposo. Porque pone a Cristo primero. Put Jesus first. Pero mientras que yo estaba estudiando, meditando en Filipenses capítulo 3, la frase que se me venía en inglés era, we don't get it, no lo entendemos. No entendemos, no que no entendemos Filipenses, no entendemos lo que está sucediendo aquí. We don't understand. No entendemos lo que está sucediendo en el reino de Dios. Así como esos jóvenes no entienden, no saben qué es a vivir bajo un sistema de comunismo o socialismo. Nunca han vivido en la China, nunca han vivido en Cuba, nunca han vivido en Venezuela. Todo se oye muy romántico. They don't understand, they don't know. Muchos en la iglesia que no entienden qué es ser maduro, qué es ser perfecto, qué es ser un ciudadano en el reino de Dios. ¿No está? Por eso, antes de venir a la iglesia, el esposo y la esposa se estaban peleando de qué color iban a pintar el baño. Por eso hay gente en la iglesia. Yo creo en la intercesión. Me pasé semanas, casi un mes enseñando sobre la intercesión en la hora de oración. Pero hay gente que están orando por otros, que Dios los cambia a ellos más de lo que le están pidiendo a Dios, que Dios me cambie a mí. Uno de los problemas, algo que está sucediendo en la iglesia, es que muchos están viendo a la iglesia como un club social. Yo no cierré la iglesia del pueblo durante la pandemia. Yo dije que yo no cierro hasta que las autoridades vengan y nos cierran. Y la jueza que tenemos no cerró. Mandaron al inspector de salud y vino y dijo, ustedes tienen que cerrar. Y yo siempre decía, hey, nunca han dicho iglesias ni casa de oración. Entonces, y ahí tenemos el papel guardado, ellos pusieron allí que este es considerado un club social. Como es un club social, tienen que cerrar.
Y tristemente hay gente en la iglesia que creen que este es un club social, es un lugar cool, es un lugar chido, es un lugar de todo dar, como dicen los guatemaltecos, es un lugar grueso, es un lugar genial, ser parte de la iglesia. Y más grande la plataforma, mejores los músicos, más carismático el pastor, mejor sistema de audio y sistema de luces, más cool, más genial, más chido, más grueso, más a todo dar. We don't get it. Dice Pablo estas palabras de todo eso en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que ahorita en la iglesia todas esas cosas son ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Para qué? Por amor de Cristo. Lo importante aquí es el amor de Cristo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y tú debes de amar a Cristo. And you need to love Jesus. Voy rápido en esto, ¿ok? Primero, ama a Cristo, love Jesus. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es importante que conozcas a Jesucristo. Es importante que conozcas a Jesucristo. Esa es la razón por qué tenemos una escuela como Pueblos Road Christian School. Los alumnos tienen que conocer álgebra, historia y biología y todo eso. Pero el punto de la escuela es que salgan conociendo a Jesucristo. Así como el testimonio que vimos de este joven. Es importante que tú salgas de la iglesia del pueblo no conociendo al pastor Rubén Villarreal o la familia Villarreal. Lo importante aquí es que tú salgas de esta iglesia conociendo a Jesucristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Si tú te ganas a Cristo o obtengas a Cristo, tú ganaste. You win. ¿Cómo sabes si tú ganas en este asunto? Pues gánate a Cristo. Obtenga a Cristo. Have Jesus. Lo más importante es que tú tengas a Cristo en tu vida. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no has obtenido a Cristo, no has obtenido nada. Si no has ganado a Cristo, no has ganado nada. Necesitas a Cristo en tu vida. Para terminar, el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en Él. Encuéntrate en Cristo. Dijo Jesús estas palabras: permanecer en mí y yo en ti, porque sin mí nada podéis hacer. Encuéntrate en Cristo. Ser hallado en Él. Que cuando el mundo te vea, cuando la familia te vea, cuando los compañeros te vean una persona diferente, vean a Cristo. La gente debe saber, si yo necesito a Cristo, yo puedo ir con la comadre, yo puedo ir con mi tía, yo puedo ir con mi hermano, yo puedo ir con mi primo. La gente debe saber, si yo necesito a Cristo, tengo que encontrar a Cristo. Lo puedo hallar en el 1600 Pasadena Boulevard, Pasadena, Texas, en la iglesia del pueblo. Encuéntrate a Cristo. Y ya para terminar, sea lleno del gozo del Señor. ¿Cómo vamos a ayudar al uno, al que está perdido, a encontrarse con Cristo y nosotros todos amargados? ¿No se van a querer arrimar a la iglesia? La Biblia dice: hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Pero tenemos que recordarnos de esto, que Jesucristo, dice Hebreos, fue ungido con el óleo de gozo más que todos sus compañeros. Quiere decir que el más gozoso de todo el universo es Cristo Jesús. El más gozoso presente hoy, esta mañana, es Cristo Jesús. Y tú lo tienes en ti. You have Him in you. So debes de tener gozo y alegría en tu vida.
para terminar el versículo 1, verse 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Yo espero que ustedes salgan de aquí hoy esta tarde llenos del gozo del Señor. Be filled with the joy of the Lord. Sea lleno del gozo del Señor. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Te doy gracias que hoy esta mañana dijeron presente. Pero yo pido que tú los llenes de tu amor. Fill them with your love. Que haya un amor mutual entre nosotros. Así como tú nos amas a nosotros, que nosotros te amemos a ti. Ayúdanos a conocer más y más a Jesús y tener más conocimiento de Él. Ayúdanos a ganarnos a Jesús, a obtener a Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a encontrarnos en Él, a hallarnos en Él y Él en nosotros. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Yo no sé cómo entraron, yo sé que muchos han estado batallando, enfermos en la casa, dificultades en sus finanzas. Han llegado cansados, otros fatigados, otros con ansiedad, otros con depresión. Pero yo pido que ellos pueden salir de aquí hoy este día llenos de tu alegría, llenos de tu gozo, llenos de tu amor, llenos de tu presencia, para la honra y gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos, in the name of Jesus. Amen, amen, amen.